Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha encontrado uno de los sitios de ocupación humana más antiguos de América del Norte en el sur de Oregón. Estaba preservado bajo una capa de ceniza volcánica de la erupción del monte Santa Elena de hace más de 15.000 años. Durante décadas, los arqueólogos creyeron saber cuándo llegaron los humanos por primera vez a Norteamérica. Ese cronograma no dejaba lugar a dudas. Entonces comenzaron las excavaciones en un remoto abrigo rocoso en Oregón. Lo que emergió de debajo de las capas selladas de ceniza volcánica no se suponía que debiera estar allí en absoluto. Se ve diferente porque no es de la zona. No estamos muy seguros de dónde vino esto para llegar a este sitio. Cada capa más profunda producía evidencia que pertenecía a una época mucho más temprana. Al final de la excavación, los investigadores ya no se preguntaban qué se había encontrado, sino que tan equivocada había estado la línea de tiempo. Rimrock Draw parece inofensivo a primera vista. Es un abrigo rocoso poco profundo tallado en una elevación baja en el centro de Oregón, lejos de las costas, lejos de los corredores de hielo y lejos de cualquier lugar donde los arqueólogos creyeran que los primeros humanos podían sobrevivir. Durante décadas, esta región fue tratada como vacía durante la profunda edad de hielo, descartada por ser demasiado fría, demasiado seca y demasiado aislada para importar. Según la historia aceptada, la gente llegó mucho más tarde y pasó por rutas completamente diferentes. No se suponía que Rimrock Draw contuviera nada importante, y esa suposición lo mantuvo intacto durante generaciones. Cuando los arqueólogos de la Universidad de Oregón finalmente comenzaron a excavar el sitio, no buscaban humanos tempranos en absoluto. Su objetivo era modesto y seguro: estudiar animales de la edad de hielo y cambios ambientales, no desafiar teorías de larga data sobre la llegada humana. Basándose en todo lo que la arqueología les había enseñado, esperaban escombros superficiales del final de la edad de hielo, tierra mezclada y depósitos naturales dejados por el viento y la erosión. Nadie esperaba que el suelo se defendiera contra la cronología. Casi de inmediato, algo se sentía mal. Al comenzar a excavar, el sedimento no parecía perturbado ni caótico, lo cual es común en refugios abiertos expuestos al clima y a los animales. En cambio, las capas parecían limpias, planas y nítidamente separadas. Nada se había derrumbado hacia niveles inferiores, ni había sido arrastrado por raíces o lavado por el agua. En arqueología, este tipo de preservación es rara, y cuando aparece, exige atención. Cada capa estaba exactamente donde se formó, apilada ordenadamente sobre la siguiente. Las bandas oscuras marcaban periodos de actividad, mientras que las bandas más claras mostraban pausas donde el refugio quedó sin uso. Esto creó una secuencia clara y legible, como páginas ordenadas en lugar de arrancadas de un libro. A medida que el equipo profundizaba, la evidencia se volvía más antigua de una manera que seguía todas las reglas geológicas. No había una forma fácil de descartar lo que estaban viendo. Luego llegaron las señales de presencia humana. Aparecieron herramientas de piedra, no dispersas al azar, sino colocadas dentro de capas específicas. Pero estas herramientas no eran errores aislados u objetos llevados por casualidad. Aparecían una y otra vez a diferentes profundidades, separadas por largos periodos de tiempo. Ese patrón significaba que la gente regresaba a este refugio repetidamente. No fue una visita única ni un accidente. Era un lugar que la gente recordaba y reutilizaba. Esa comprensión por sí sola era profundamente inquietante. Según los modelos aceptados, los humanos no deberían haber estado aquí en absoluto durante estos periodos. Se creía que el entorno era demasiado duro, con comida limitada y condiciones estacionales brutales. Sin embargo, la evidencia mostraba actividad controlada, uso de herramientas y ocupación repetida. El sitio se comportaba como un destino conocido, no como una parada desesperada. A medida que continuaba la excavación, las capas más profundas se empujaban más atrás en el tiempo. Cada pulgada hacia abajo empeoraba la contradicción. Las herramientas seguían siendo consistentes con la mano de obra humana. Las capas permanecían intactas y nada sugería contaminación posterior. El sitio obedecía las reglas de la arqueología mientras rompía las reglas de la historia. Desde el momento en que estas capas quedaron expuestas, quedó claro que Rimrock Draw no encajaba en la historia existente de cómo y cuándo llegaron los humanos a América del Norte. El problema no era un objeto extraño o una fecha poco clara. Era toda la estructura del sitio. Todo en él seguía las reglas de la arqueología, excepto su ubicación en el tiempo. Esa contradicción silenciosa se convirtió en un shock abierto cuando los investigadores llegaron a una capa sellada bajo ceniza volcánica y descubrieron un objeto específico que no podía ser ignorado. Allí enterrado había un objeto que obligó a la línea de tiempo a colapsar por completo.
El momento que cambió todo provino de un solo animal que nunca se suponía que fuera parte de esta historia. Enterrados en lo profundo de Rimrock Draw, los arqueólogos descubrieron dientes y fragmentos de mandíbula pertenecientes a Camelops sternus, un camello gigante extinto que una vez midió casi 7 pies, 2,1 metros, de altura. Esta especie desapareció de América del Norte miles de años antes de que se creyera que los humanos habían llegado al centro de Oregón. Su sola presencia era preocupante, pero el lugar donde apareció en el suelo lo hizo devastador. Los restos de camello no estaban dispersos al azar, como se esperaría si un animal simplemente hubiera muerto cerca o hubiera sido arrastrado por depredadores. En cambio, los huesos estaban agrupados en un área estrecha. La forma en que aparecen los restos cuando un animal ha sido procesado deliberadamente. Este patrón generó preocupación inmediata porque las fuerzas naturales no organizan los huesos de esta manera. Una inspección más cercana empeoró la situación para la antigua línea de tiempo. Eran visibles marcas de corte claras en los huesos de camello y no eran rasguños superficiales o daños vagos en la superficie. Estas marcas seguían líneas rectas y repetidas y aparecían en las articulaciones donde normalmente se separa la carne. Esto es exactamente lo que dejan las herramientas de piedra al descuartizar animales grandes. Los dientes de carnívoros, el pisoteo y la erosión dejan diferentes tipos de daños, y esos patrones no estaban presentes aquí. Las marcas coincidían con la actividad humana y no había una explicación alternativa razonable. La ubicación de los restos selló aún más el argumento. Los huesos de camello se encontraron bajo una gruesa capa de ceniza volcánica de una erupción conocida del monte Santa Elena. Esta erupción ha sido fechada independientemente por geólogos y ocurrió hace más de 15.600 años. La ceniza volcánica se esparce rápidamente y se asienta uniformemente, creando un marcador de tiempo claro en grandes regiones. Una vez que cae, cualquier cosa debajo de ella no puede ser más joven que la erupción misma. Esto importa porque la capa de ceniza en Rimrock Draw estaba intacta y sin perturbaciones. No había sido rota, mezclada ni penetrada por actividad posterior. Eso significa que nada de arriba podría haber caído en la capa de abajo. Los restos de camello estaban sellados en su lugar, encerrados bajo un sello de tiempo geológico que no podía discutirse. Esto por sí solo obligaba a que la evidencia fuera más antigua que 15.600 años, ya mucho antes de lo que permite la línea de tiempo Clovis. Luego llegaron los resultados del radiocarbono. Los científicos fecharon el esmalte del diente de camello directamente, eliminando cualquier conjetura sobre la asociación. El resultado arrojó aproximadamente 18.250 años antes del presente. Esta no fue una fecha límite o una estimación débil. Colocó al camello y la actividad humana ligada a él miles de años antes de la llegada de humanos a América del Norte aceptada por mucho tiempo. En este punto, la coincidencia ya no era posible. Para que la antigua línea de tiempo sobreviviera, múltiples sistemas independientes tendrían que estar equivocados al mismo tiempo. La identificación de la especie tendría que ser errónea. Las marcas de corte tendrían que haber sido malinterpretadas. La datación de la ceniza volcánica tendría que ser incorrecta. El análisis de radiocarbono tendría que fallar. Y las capas de sedimento no perturbadas tendrían que mentir. La arqueología no colapsa a menos que todos estos soportes se rompan a la vez. Y aquí, todos resistieron. Esto significaba que los humanos estaban presentes en el centro de Oregón durante un periodo en el que enormes capas de hielo aún dominaban gran parte del continente. Según modelos más antiguos, la gente no debería haber estado cazando grandes animales de la edad de hielo aquí en absoluto. Sin embargo, la evidencia los colocó allí claramente, directamente y sin lugar a escape. El diente de camello no sugirió una posibilidad, sino que emitió un veredicto una vez que fue documentado, fechado y verificado. La línea de tiempo Clovis First, Clovis I, ya no podía permanecer intacta. Pero esta nueva teoría no solo amenazaba con ajustar la historia, sino con romperla. Y si los humanos estuvieron aquí el tiempo suficiente para cazar y descuartizar animales masivos, no llegaron con las manos vacías. Si la gente estaba presente en Rimrock Draw tan temprano, sus herramientas tenían que estar cerca, y esas herramientas llevarían evidencia aún más difícil de descartar. Después de que el diente de camello destruyera la línea de tiempo, los arqueólogos aún necesitaban una última cosa para eliminar cualquier duda restante. Necesitaban pruebas de que los humanos no solo estaban presentes, sino trabajando activamente en Rimrock Draw. Esa prueba llegó en forma de herramientas de piedra encontradas en asociación directa con los restos de camellos. Estas no eran piedras aleatorias agrietadas por presión o erosión. Eran objetos formados con un propósito claro. Una vez examinados de cerca, la ambigüedad desapareció. Las herramientas eran raspadores de piedra cuidadosamente formados con bordes de trabajo afilados. La rotura natural no crea este tipo de forma.
Los bordes fueron descamados intencionalmente para crear superficies de corte controladas y la forma general era consistente de una herramienta a otra. Este tipo de consistencia solo aparece cuando alguien está fabricando herramientas con una función específica en mente. No eran experimentos ni accidentes, sino herramientas terminadas. Lo que hizo el descubrimiento más inquietante fue el material en sí. Los raspadores estaban hechos de ágata naranja, una piedra que no se encuentra naturalmente cerca de Rimrock Draw. Los tipos de roca locales son diferentes y ninguno coincide con el color, la textura o el patrón de fractura de las herramientas. Esto significa que el material tuvo que ser traído de otro lugar. O bien las personas que usaron estas herramientas viajaron largas distancias para recolectarlo, o lo obtuvieron a través del intercambio con otros grupos. En cualquier caso, esto mostraba una planificación más allá de la supervivencia inmediata. Los bordes de las herramientas contaban una historia aún más clara. Bajo aumento, los arqueólogos pudieron ver patrones de desgaste que solo provienen del corte repetido de carne y piel. Los bordes estaban alisados en áreas específicas y pequeñas fracturas seguían caminos predecibles causados por la presión contra el tejido blando y el hueso. Estos patrones están bien documentados en la arqueología experimental, donde se utilizan réplicas modernas para descuartizar animales. El desgaste en las herramientas de Rimrock Draw coincide estrechamente con esos resultados. Estos raspadores no fueron hechos y abandonados. Fueron usados una y otra vez. Una herramienta empujó la línea de tiempo aún más atrás. Se encontró un raspador en una capa de sedimento más profunda que los restos del camello. Esto colocó el uso de herramientas en Rimrock Draw antes de hace 18.250 años. Debido a que el sedimento se acumula con el tiempo, las capas más profundas son más antiguas y menos perturbadas. En este sitio, las capas estaban limpias e intactas. No había evidencia de excavación, madrigueras o mezcla de agua que pudiera mover objetos hacia abajo. La profundidad por sí sola mostraba que los humanos estaban presentes antes de que el camello fuera descuartizado. El sedimento en sí importaba tanto como las herramientas. Los raspadores se encontraron incrustados en capas estables y compactas, no en tierra suelta o mezclada. Esto confirmó que fueron depositados cuando esas capas se estaban formando, no introducidos más tarde. En arqueología, las capas perturbadas son una señal de advertencia. Pero en Rimrock Draw no hubo tales advertencias. El suelo preservó una secuencia clara y las herramientas se asentaron exactamente donde fueron dejadas. La forma de las herramientas eliminó la última excusa para la duda. Estos raspadores no eran piedras multipropósito recogidas y desechadas. Sus bordes tenían formas en ángulos ideales para raspar piel y cortar carne. Las áreas de agarre también mostraban signos de manipulación repetida. Alguien había diseñado estas herramientas para hacer trabajos específicos, y trabajaron lo suficiente como para desgastarse. Juntos, la elección del material, la forma, los patrones de desgaste y la ubicación en profundidad formaron un solo mensaje. Los humanos no pasaban por Rimrock Draw por casualidad. Se detenían, trabajaban, procesaban animales y regresaban. Esto no fue un evento único causado por desesperación o accidente. Fue una actividad repetida y deliberada. En este punto, el argumento ya no era teórico. Las herramientas eran acciones físicas preservadas en el suelo. Alguien estuvo aquí, sostuvo estas piedras y las usó con propósito. La línea de tiempo ya no se doblaba, sino que se rompía. La confirmación final provino de evidencia tan pequeña que solo podía verse bajo un microscopio. Sin embargo, llevaba la prueba más directa de todas. Para cuando se analizaron las herramientas de piedra, el argumento ya estaba bajo presión. Pero lo que finalmente lo terminó provino de una evidencia tan pequeña que no se podía ver sin un equipo poderoso, sin embargo, tan precisa que borró cualquier explicación alternativa restante. Se trataba del análisis de residuos, un método utilizado para detectar rastros microscópicos dejados cuando se usan herramientas en material vivo. No se basa en conjeturas o interpretación visual, se basa en la química y la biología. El análisis de residuos funciona examinando pequeñas grietas y fracturas superficiales en herramientas de piedra. Cuando se usa una herramienta para cortar carne o raspar piel, los fluidos y proteínas del animal son forzados profundamente en estos espacios microscópicos. Con el tiempo, esos rastros se secan y quedan atrapados. Para llegar a estas grietas, la herramienta debe estar cortando o raspando activamente tejido animal. En Rimrock Draw, los científicos seleccionaron raspadores de piedra que ya habían sido identificados como herramientas de trabajo según su forma y desgaste. Estas herramientas se limpiaron cuidadosamente para eliminar la contaminación moderna y luego se probaron en condiciones de laboratorio controladas. Usando análisis de residuos de proteínas, los investigadores pudieron aislar marcadores biológicos aún preservados dentro de la piedra. Lo que encontraron no fue vago ni incierto.
El residuo coincidía con las proteínas sanguíneas del Bison antiquus, una gran especie de la edad de hielo que se extinguió hace miles de años. Este no era un bisonte moderno ni un animal estrechamente relacionado. La firma de la proteína era específica y reconocible, lo que significaba que la herramienta se había utilizado para procesar un cadáver de bisonte directamente. No había ningún escenario en el que esta sangre pudiera aparecer por accidente. La sangre de bisonte no puede entrar en una herramienta de piedra a través del agua subterránea, el viento o el movimiento de sedimentos. La única forma en que estas proteínas se incrustan es cortando carne o raspando tejido mientras el animal está fresco. Alguien usó esa herramienta en un animal vivo o recién muerto. Esta evidencia encerró tres elementos separados en el mismo momento en el tiempo. Las herramientas de piedra, los animales descuartizados y los humanos que usaban las herramientas ahora estaban conectados biológicamente, no solo espacialmente. Las herramientas no eran objetos que yacían cerca de restos de animales por coincidencia. Eran los instrumentos que actuaron sobre esos animales. La conexión era directa y física. La identificación de la especie importaba tanto como el residuo mismo. El Bison antiquus era un animal masivo, más grande que el bisonte moderno y peligroso de cazar. Procesar un animal así requiere planificación, habilidad y cooperación. Esto no era una búsqueda de caza menor o una improvisación de supervivencia. Era una actividad organizada de caza mayor que tenía lugar mucho antes de lo que permitían las líneas de tiempo aceptadas. En este punto, el argumento ya no podía reformularse ni retrasarse. Las herramientas fueron utilizadas, la especie animal fue identificada y la actividad fue fechada. Cada línea de evidencia apoyaba a las demás sin contradicción. Si quitabas una, el resto seguía en pie. El análisis de residuos no agregó una nueva teoría a Rimrock Draw, sino que cerró el caso. Ahora, la actividad humana ya no se infería. Más bien, se medía, identificaba y preservaba a nivel molecular. El sitio había pasado de ser sugestivo a concluyente, con presencia humana confirmada más allá de toda disputa. Las teorías de larga data sobre cuándo y cómo las personas entraron a América ya no podían sobrevivir sin cambios. Durante la mayor parte del siglo XX, la teoría de Clovis First actuó como un límite fijo para la prehistoria estadounidense. Afirmaba que los humanos entraron a América del Norte hace unos 13.000 años, moviéndose desde Siberia hacia Alaska y luego viajando hacia el sur a través de un corredor interior libre de hielo entre dos enormes capas de hielo. Se esperaba que todo lo demás encajara dentro de esa ventana. Rimrock Draw no encaja, y la razón no es la interpretación, sino el tiempo. El diente de camello y las herramientas en Rimrock Draw datan de hace unos 18.250 años. Esa fecha por sí sola crea un problema inmediato. En ese momento, América del Norte todavía estaba encerrada en el último máximo glacial, un periodo en el que las capas de hielo estaban en su mayor tamaño. La capa de hielo laurentina cubría la mayor parte de Canadá, mientras que la capa de hielo de la cordillera bloqueaba el interior occidental. Estas dos masas de hielo no estaban separadas por un corredor utilizable, y los datos geológicos muestran que el paso interior no se abrió hasta miles de años después. Esto significa que el requisito central del modelo Clovis falla bajo comparación directa con la línea de tiempo de Rimrock Draw. Los humanos no pueden moverse a través de un corredor que no existe. No hay evidencia geológica de una ruta estable abierta a través del hielo hace 18.250 años. Los ríos, las plantas y los animales que habrían apoyado el viaje también estaban ausentes. La tierra estaba congelada, inestable y en gran parte inhabitable. Si la gente ya estaba en el centro de Oregón en ese momento, no podrían haber llegado usando la ruta Clovis. Esto no es especulación, sino un simple conflicto entre fechas y geografía, y uno u otro debe estar equivocado. Los datos del hielo se confirman independientemente en múltiples estudios y ubicaciones. Eso deja a la teoría. La única explicación restante que se ajusta tanto a las fechas como al paisaje físico es el movimiento costero temprano. La costa del Pacífico no estaba completamente congelada. Incluso durante las condiciones glaciales máximas, los bosques de algas a lo largo de la costa crearon un entorno continuo rico en alimentos conocido como la autopista de algas. Esta ruta habría permitido a los humanos moverse hacia el sur siguiendo los recursos marinos en lugar de cruzar tierras ahogadas por el hielo. Este tipo de viaje requiere habilidades que alguna vez fueron negadas a los primeros americanos. Los barcos o embarcaciones habrían sido necesarios, ya que la navegación a lo largo de costas cambiantes habría requerido planificación y conocimientos transmitidos de generación en generación. La evidencia de Rimrock Draw respalda este nivel de habilidad. Las herramientas de piedra, el transporte de materiales y el uso repetido del sitio muestran un comportamiento organizado, no un vagabundeo accidental. La teoría Clovis también asumió que los primeros humanos se extendieron rápidamente después de llegar.
Pero Rimrock Draw muestra algo diferente. Los humanos ya estaban establecidos, adaptándose a los entornos locales, cazando animales grandes y regresando a lugares conocidos mucho antes de que las herramientas Clovis aparecieran en el registro. Esto sugiere que la tecnología Clovis no fue un comienzo, sino un desarrollo posterior dentro de una población ya existente. Es importante destacar que la teoría de Clovis no colapsó porque los arqueólogos quisieran una nueva historia. Colapsó porque sus condiciones ya no coinciden con la evidencia. Las fechas del hielo, las barreras geográficas y los hallazgos de Rimrock Draw no pueden hacerse compatibles mediante la reinterpretación. No hay ajuste que preserve la teoría sin ignorar los datos. Sin embargo, aún más inquietante es la posibilidad de que Rimrock Draw no sea el sitio más antiguo en absoluto, sino solo el primero lo suficientemente claro como para forzar este cambio. El diente de camello fechado hace 18.250 años es solo parte de la historia. Los arqueólogos notaron que no estaba en el fondo de las capas de sedimento en Rimrock Draw. Debajo de él se encuentran depósitos más profundos que contienen fragmentos de piedra y marcas sutiles de actividad humana. Estas capas inferiores aún no han sido completamente analizadas, pero su existencia sugiere que los humanos estaban presentes mucho antes de que el camello fuera descuartizado. El principio de superposición deja esto claro. En sedimentos no perturbados, cuanto más profunda es una capa, más antigua debe ser. Los depósitos de Rimrock Draw están notablemente intactos. No hay señales de que el suelo haya sido mezclado por agua, animales o actividad humana posterior. Esto significa que cualquier cosa que se encuentre a mayor profundidad que el diente de camello es casi con certeza más antigua, proporcionando un marco cronológico seguro. Algunas de las lascas de piedra y escombros en estas capas inferiores ya muestran patrones similares a las herramientas asociadas con el camello. Su presencia indica planificación y uso repetido, no una sola ocupación accidental, incluso sin fechas de radiocarbono. Su profundidad por sí sola implica una presencia humana mucho más temprana. El sitio, tal como está actualmente, ya es mucho más antiguo que el horizonte Clovis aceptado durante mucho tiempo. Pero estas capas intactas insinúan una línea de tiempo que podría extenderse mucho más allá de lo que cualquiera esperaba. La excavación no ha llegado al fondo del refugio. Las limitaciones de financiamiento, las preocupaciones de preservación y la necesidad de proteger los depósitos frágiles han impedido que los arqueólogos expongan completamente el sitio. Esto significa que la historia completa del asentamiento humano en la región solo se revela parcialmente. Cada capa intacta aumenta el suspenso, ya que podría contener herramientas, restos u otra evidencia que podría reescribir la historia nuevamente. Con cada capa que yace más profunda, la brecha entre la teoría establecida y la evidencia crece. Los depósitos más profundos contradicen décadas de suposiciones sobre cuándo llegaron los humanos a América del Norte. Desafían la idea de que los humanos tuvieron que esperar corredores libres de hielo o rutas interiores favorables. La posibilidad de que los primeros colonos ya estuvieran presentes a lo largo de la costa del Pacífico hace 20.000 años o incluso antes obliga a repensar la migración, la adaptación y las estrategias de supervivencia. Los arqueólogos son cautelosos pero claros sobre las implicaciones. La evidencia no solo hace retroceder la línea de tiempo, sino que sugiere que nuestra comprensión de la llegada humana es incompleta. Las capas inferiores de Rimrock Draw pueden contener los restos de personas que vivieron, cazaron y sobrevivieron en condiciones mucho más duras de lo imaginado anteriormente. Si se confirma, estas capas harían que el diente de camello pareciera un capítulo intermedio en lugar de la primera palabra. Rimrock Draw sugiere que lo que sabemos actualmente es solo una pequeña parte de una presencia humana mucho más antigua y compleja en América del Norte, y eso lo cambia todo. Rimrock Draw ha dejado claro que los humanos estaban presentes en América del Norte mucho antes de lo que permiten las líneas de tiempo aceptadas. Esto no es una teoría o una interpretación, ya que se basa en evidencia sólida y fechada, incluidos restos de camellos, herramientas de piedra y residuos microscópicos, todos enterrados de forma segura en capas de sedimento no perturbadas. Las implicaciones son inmediatas e inquietantes. Todo lo que se asume sobre el momento y las rutas de la migración humana temprana en este continente ahora está en duda. Si la gente vivía en Oregón hace más de 18.000 años, es muy probable que otras regiones también estuvieran ocupadas. Esos sitios pueden haber existido desapercibidos porque los arqueólogos no buscaban más allá de los marcos de tiempo esperados. Muchas áreas previamente descartadas como irrelevantes, como regiones montañosas, refugios costeros o zonas volcánicas, ahora deben ser revisadas. Las herramientas y métodos utilizados para las búsquedas humanas tempranas deben ser reevaluados, y los sitios que alguna vez se consideraron demasiado jóvenes o improbables ahora pueden guardar secretos. El descubrimiento fuerza un cambio fundamental en la estrategia de excavación. Los arqueólogos ya no pueden asumir que las capas superiores contienen la evidencia más temprana.
Las capas más profundas, previamente ignoradas porque parecían estériles o demasiado antiguas, pueden revelar actividad humana que es anterior a los sitios conocidos por miles de años. Cada capa ahora debe tratarse como potencialmente significativa en lugar de descartarse como irrelevante. Rimrock Draw también desafía las suposiciones de larga data sobre las capacidades humanas tempranas. Las personas que dejaron evidencia aquí no eran vagabundos accidentales. Seleccionaron ubicaciones específicas, entendieron necesidades complejas de supervivencia y crearon herramientas que demuestran planificación, conocimiento de materiales y uso repetido. Descuartizaron animales grandes, gestionaron recursos y navegaron entornos desafiantes durante el último máximo glacial. Este nivel de sofisticación no se esperaba para este periodo y requiere que los historiadores y arqueólogos repiensen de que eran capaces los primeros humanos en la América de la Edad de Hielo. Finalmente, el sitio obliga a una reconsideración de la prehistoria humana misma. La evidencia sugiere que la historia de la llegada humana es mucho más larga y compleja de lo que describen los libros de texto. Gran parte de ella permanece enterrada literal y figurativamente en lugares que los arqueólogos han pasado por alto o han asumido que estaban desocupados. Rimrock Draw puede representar la primera grieta visible en una verdad mucho más grande que ha estado oculta bajo tierra, ceniza y siglos de suposiciones. La consecuencia es cruda e incómoda. La línea de tiempo del asentamiento humano en América del Norte ya no es estable. Los académicos deben aceptar que lo que una vez se consideró conocimiento establecido puede haber sido incompleto o engañoso. Rimrock Draw no es una anomalía, sino una señal de advertencia de que puede haber mucha más evidencia esperando ser descubierta. Y cada nuevo hallazgo tiene el potencial de reescribir la historia de los primeros pobladores de América. Asegúrate de hacer clic en las tarjetas en la pantalla ahora para ver más vídeos interesantes.